Hola chiquillos, ¿cómo están? Qué bacán poder volver a juntarnos, poder volver a vernos. Ahora desde un lugar distinto para mí. Hace 2 clases atrás estaba en Antofagasta. Les conté en ese minuto que había ido a ver a mi papá. Y ya estoy de vuelta en Melosilla, el campo. Aquí un poco más tranquilo, no se escuchan tantos ruidos de camiones como la clase pasada. Pero nada, pues estoy súper contento de poder volver a estar con ustedes, chiquillos, así que espero que estén bien, espero que estén teniendo un buen tiempo, sí, y que la clase que vamos a tener hoy día sea un buen tiempo también, chiquillos, un espacio para que podamos entender cada día más un poco de lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Vamos a partir orando para comenzar la clase, ¿les parece? Bendito Padre amado, te queremos dar tantas gracias, Señor, por la posibilidad que tú nos das, Señor, de estar reunidos hoy día un domingo más. Te damos gracias porque tú has sido bueno durante todo este tiempo, Señor, porque a pesar de que no entendemos muchas veces todo lo que está pasando, todas las cosas que hoy día han rodeado, Señor, nuestra vida durante este último año, tenemos la certeza de que tú estás en control completa y absolutamente, que nada se escapa, Señor, a tu voluntad. Y enséñanos, permite que podamos ser capaces de ir aprendiendo acerca de lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Y cómo podemos con nuestras vidas poder agradarte, Señor, y por sobre todo buscar hacer tu voluntad. Te queremos pedir que tú bendigas este tiempo, que bendigas esta clase, que permitas que pueda ser un buen tiempo, Padre, y que prepares nuestro corazón y nuestra mente para aprender cada día más de ti. Te damos gracias por este tiempo y pedimos todo y lo agradecemos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ya pues chiquillos, hemos estado estudiando ya hace un par de semanas acerca del ministerio de Jesús. Y hoy día vamos a leer un texto que está en Mateo 5, que a lo mejor yo creo que ustedes lo pueden haber escuchado alguna vez, o con sus papás, o con gente conocida en la iglesia, en los grupos. Tienen que haberlo leído más de alguna vez. Vamos a leer un texto, como les decía, que habla acerca de las bienaventuranzas. ¿Y qué es lo que son las bienaventuranzas? Tenemos que pensar que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había recibido, así como en el monte Sinaí, a través de Moisés, la ley y la manera en que Dios quería que el pueblo se condujera. Aparecen, cuando Cristo viene a la tierra, arma este discurso que es muy famoso, que también se conoce como el discurso del monte, o el sermón del monte. Y básicamente lo que está haciendo es entregando los principios por los cuales se tiene que comenzar a mover el pueblo de Dios. Y es muy increíble porque si nosotros hacemos el paralelismo que ocurre, es muy similar a lo que ocurrió en el monte Sinaí con Moisés. Entonces vamos a empezar a leer y vamos a ocupar 2 textos para que los tengan ahí pendientes. Vamos a leer una parte de Lucas para poder entender de mejor manera el contexto en que se da este sermón que pronuncia Jesús. Pero Mateo, es más detallista en las bienaventuranzas y en cada uno de los términos que está poniendo. Dado el contexto que hemos estado viviendo esta última semana, en donde, como ustedes saben, ya son grandes, nuestro país vivió algo así como unas elecciones, pero básicamente era un plebiscito y que hablaba acerca de un tema en particular y que tenía que ver con redactar una nueva constitución para Chile o quedarnos con la antigua. Y esto es, por así decirlo, como similar, porque hoy día nosotros entendemos que hoy día la constitución de un país es la carta fundamental o los principios básicos con los cuales ese país se va a regir. Lo que está haciendo Jesús en este minuto es entregándole al pueblo de Dios los principios básicos con los cuales ellos se tienen que mover de aquí en adelante.
Entonces es muy interesante que podamos entender esto. Hoy día vamos a ver las bienaventuranzas, pero hay una segunda parte que tiene este sermón y que habla acerca de los ayes, los ay. Ay de. Pero eso va a ser materia para otra clase. Hoy día nos vamos a enfocar en las bienaventuranzas. Entonces, como les decía, vamos a partir hoy día leyendo... Vamos a leer un poquito de Lucas y vamos a leer definitivamente todo lo que aparece en Marcos acerca de las bienaventuranzas. Así que vayan a buscar sus Biblias, yo les espero un minutito y comenzamos el estudio. ¿Les parece? Vale. Ya, chiquillos, como ya tienen sus Biblias, bueno, no quiero dejar de mostrarles el paisaje de este lugar. La verdad es que ha sido un regalo para nosotros poder pasar este tiempo de pandemia acá. Y nada, pues, la invitación queda abierta para el día que nos podamos reunir, a ver si se vienen para acá y hacemos algo entretenido. Pero bueno, como ya tienen sus Biblias, vamos a partir con el versículo 1 de Mateo. Mateo 5, versículo 1, y vamos a comenzar la clase de hoy leyendo este texto. De hecho, tiene un pequeño título encima y dice las bienaventuranzas. Básicamente lo que hemos estado hablando en estos últimos minutos. Y Mateo parte las bienaventuranzas de la siguiente manera. Dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando a él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. 2 puntos. Así parte la bienaventuranza en el libro de Mateo. ¿Quién vio a las multitudes? Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién tomó la palabra? Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros vamos a Lucas, en el capítulo 6, vamos a ver que el comienzo de este sermón, Lucas los describe un poco más detallista que Mateo. Y de ahí lo vemos en el versículo, en Mateo 6, el versículo 17 hasta el 20. Vamos a leer. Entonces, para que lo busquen y lo leamos juntos. ¿Vale? Lucas plantea lo siguiente. Dice de esta manera comienza su descripción acerca del Sermón del Monte. Dice, luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Y había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados, así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Entonces él dirigió la mirada a sus discípulos y dijo. De esta manera parte el sermón de acuerdo a lo que nos relata Lucas. Y básicamente la diferencia que podemos ver ahí es acerca de cómo él toma, por así decirlo, la posición en el lugar para poder comenzar este versículo. Yo cuando les decía que se puede hacer incluso un paralelismo con lo que había pasado en el monte Sinaí con Moisés, es porque básicamente lo que está diciendo Lucas al menos es que Jesús venía bajando del monte, así mismo como lo hizo Moisés cuando bajó del monte con la ley. Y él encuentra un espacio, dice, un espacio llano, un espacio plano, y ahí es donde se instala. Eso es lo que nos habla Lucas. Ahora, quiero que veamos el fenómeno. El Dios invisible, el Dios que todo el pueblo de Dios había estado esperando durante años, durante miles de años, estaba en ese minuto con ellos. El Dios se había hecho hombre y estaba frente a ellos. Y va a comenzar a dar este discurso, como yo les decía, acerca de los cimientos que debían regir al pueblo. Y
Y no es menor que también entendamos que Él se va a dirigir específicamente a su pueblo. Él se va a dirigir, Lucas habla acerca de que había mucha gente y todos venían a escucharlo. Y por otro lado tenemos a Mateo, que nos habla acerca de este grupo más reducido de discípulos. Entonces, lo que está haciendo básicamente Jesús es dirigiéndose a aquellos que creían en Él, aquel pueblo escogido por Dios para que estuvieran junto a Jesús en ese tiempo. Entonces, también tenemos que entender que es como si nosotros estuviésemos en ese minuto allí junto a ellos. ¿Y cómo vamos a tener certeza de esto que les estoy hablando? Porque dice lo siguiente. En el versículo 3 de Mateo 5 habla lo siguiente. Bueno, pero si vamos un poquito más atrás, dice que los discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, o sea, a los discípulos. Seguimos en el 3, entonces dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Aquí ya comenzamos a ver cómo hay una promesa acerca de lo que viene. Los pobres de espíritu, aquellos a los que Dios se está refiriendo, dice que ellos van a ser partícipes del reino de Dios. Y eso es una promesa increíble. Para cada uno de nosotros, hoy día, poder ser parte del reino de Dios es algo que definitivamente tenemos que considerar. Por eso quiero que veamos hoy día esta clase como elementos que nosotros tenemos que considerar para nuestra vida. Sigue el sermón diciendo, dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Otra promesa maravillosa. Somos coherederos del reino de Dios. Somos partícipes de su gran obra. Y parte de este reino nos pertenece. Porque el Señor así lo determinó. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Vivimos en un mundo que nos parece injusto. Vemos muchas veces las noticias, cosas que pasan a diario en nuestro país, en nuestros países vecinos, en el mundo en general, y la primera sensación que tenemos en nuestro corazón es que injusto, ¿cierto? Pero el Señor dice que Él es quien va a entregar la justicia, que es Él quien va realmente a hacer justicia, no como la que nosotros conocemos, porque incluso nuestra justicia no se ajusta a los cánones que el Señor determina que deben ser. Pero acá en el versículo 6 nos dice que esa hambre de justicia, esa sed de justicia va a ser saciada. Todo lo que hoy día nosotros creemos que es injusto y que a los ojos de Dios también es injusto, eso va a ser completamente corregido, por así decirlo. Y tenemos que cada vez que nos enfrentemos, chiquillos, a situaciones que hagan que en nuestro corazón aparezcan estos sentimientos, no dejemos de acordarnos que el Señor nos promete que sí va a haber justicia. Seguimos en el 7 y dice, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Y aquí ya vemos cómo está hablándonos también acerca de cuál tiene que ser nuestra actitud. Jesús, hay un par de enseñanzas, de hecho, si ustedes ven el sermón que dio Brian hace un par de semanas atrás, donde hablaba acerca de que Jesús se había compadecido. Brian nos deja bien claro acerca de qué se trata esta compasión. Así que yo los invito, no sé si fue hace unos 2 domingos atrás más o menos, 2 o 3 domingos, donde Brian habla acerca del término de la compasión y de que Jesús se había compadecido. Y acá nos habla, en el versículo 7 dice, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Compartir el dolor de otro,
sentirlo y tomar acción respecto a eso. Hoy día no se trata solamente, chiquillos, de pasar por la calle y ver a alguien quizás que está pidiendo limosna o pidiendo quizás comida, y nosotros en nuestro corazón sentir realmente que nos duele lo que le está pasando. Esta compasión tiene que ir de la mano de acción. Y esa es la invitación en este término en particular, que no nos quedemos solo con el sentimiento que nos produce, que podamos accionar frente a ciertas cosas. Entonces Dios nos promete que aquellos que nos comportamos compasivamente también vamos a ser tratados de la misma manera. Sigue el versículo 8, dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. El Señor es quien limpia nuestro corazón. Y eso es maravilloso para nosotros, porque si logramos entender de qué se trata tener un corazón limpio, nos vamos a dar cuenta que somos incapaces por nosotros mismos. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo con nosotros. Necesitamos que sea Dios quien esté trabajando en nuestro corazón diariamente. Y Dios nos hace una promesa que si nosotros hoy día lo recibimos, si dejamos que el Espíritu Santo comience a morar en nuestro corazón para que empiece a hacer este trabajo de limpieza en nuestro corazón, Dios nos promete que vamos a verle, vamos a estar con Él, vamos a ser parte de este pueblo escogido. Y eso es maravilloso. Algo que nos permite ya gozarnos en medio de las circunstancias. Versículo 9 dice lo siguiente: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos aquellos que hoy día comparten el mensaje del Evangelio, chiquillos. Nosotros también, las circunstancias nos han mostrado un mundo que hoy día está enfrentado, un pueblo que está enfrentado, y donde se levantan ánimos que hoy día claramente no conducen a la paz. Pero tenemos que entender que hoy día lo único que hoy día le puede generar paz al mundo, lo único que le puede generar paz a las personas es poder recibir, escuchar acerca de el Señor y hacerlo parte de su vida. Porque el único que entrega paz, y una paz que sobrepasa nuestro propio entendimiento, es el Señor. Y es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo ir y predicar. Dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de Dios, de los cielos, les pertenece. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. El Señor aquí nos está diciendo que no va a ser fácil, que vamos a ser perseguidos, aquellos que proclamamos esta justicia que viene de los cielos, este mensaje de paz que el Señor vino a traer al mundo. No va a ser aceptado por todos y no todos van a querer oírlo. Y eso quiere decir que obviamente vamos a enfrentarnos con situaciones que a lo mejor nosotros no creíamos o no creemos que sea justo que las tengamos que vivir. Pero el Señor nos vuelve a hacer la misma promesa que leímos antes. Nos habla acerca de que el reino de los cielos nos pertenece. Eso quiere decir que nosotros somos contados por el Señor para ser parte de su pueblo y reinar junto con Él. Y eso ya es una gran recompensa para poder seguir adelante en esta carrera que nos toca. Y ya llegando al final del Sermón del Monte, el versículo 11 dice: dichosos serán ustedes, el pueblo de Dios, aquellos que creían en Él, cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo,
porque les espera una gran recompensa en el cielo, porque así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Y aquí ya el Señor nos da nos termina de dar este discurso de las bienaventuranzas, diciendo que vamos a ser perseguidos, que vamos a recibir insultos muchas veces, van a hablar cosas que no son correctas a nuestras espaldas, pero el Señor nos dice, no se queden con eso, no se queden con eso, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Vamos a estar con Él, chiquillos, vamos a poder disfrutar de una eternidad con Él. El tiempo que nosotros tenemos aquí en la tierra es cortito comparado con comparado con una eternidad conociendo del Señor, estando con Él. Y esa va a ser nuestra mayor recompensa, poder gozarnos con Él, poder disfrutar de todo lo que Él hoy día nos ha prometido y nos está mostrando en este discurso. Y incluso termina diciendo, así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. El Señor nos dice que somos parte de su pueblo, nos compara incluso con los profetas, y eso es maravilloso, chiquillos, porque al final nosotros nos damos cuenta que sí, definitivamente el ser cristiano tiene costos en este mundo, costos que muchas veces no logramos entender. Hay, como decía el Señor, muchas veces vamos a sentir que nos persiguen, otras veces nos vamos a sentir insultados, otras veces nos van a hablar cosas de nosotros a nuestra espalda. Pero eso, chiquillos, no es lo más relevante. Lo relevante son las promesas que el Señor nos hace. Y hoy día claramente nos está prometiendo y nos está mostrando a través de este discurso que hoy día vamos a poder ser parte de su reino, que vamos a reinar junto con Él. Y eso va a ser definitivamente la mayor recompensa que podamos recibir. Así que, chiquillos, yo los quiero invitar a que tomen este texto cortito y lo lean. Y cada vez que estén pasando por alguna situación, recuerden acerca de lo que de las promesas que el Señor nos dejó a través de las bienaventuranzas y cómo nosotros debemos comportarnos, así como cuando habla acerca de la justicia, esperar en Él y confiar que nada se escapa a su control y que somos privilegiados de hoy día poder tener su palabra y ser contados como parte de su pueblo. Así que vamos a orar para terminar hoy día. Fue una clase cortita, pero que yo creo que es importante que le vayamos dando vueltas durante la semana. Así que oremos para terminar. Amado Dios, te damos tantas gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias por habernos dejado este maravilloso sermón, estas maravillosas palabras que nos hablan de una manera en la cual nosotros tenemos que considerar el que debemos movernos a través de este mundo y durante el tiempo que tú nos permitas estar acá en la tierra. Gracias te damos por las maravillosas promesas que nos hacen y que nos haces a través de tu palabra, que hoy día vamos a ser recompensados, pero nuestra recompensa ya la podemos comenzar a gozar en el tiempo que estamos aquí, sabiendo de que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para poder ser parte de tu pueblo y hoy día poder disfrutar de tener el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, el cual nos va limpiando día a día y nos va permitiendo también ir creciendo y ir enfrentando las circunstancias que muchas veces rodean nuestra vida y que no las entendemos. Te pedimos que tú pongas las ganas de querer seguir ahondando más en el conocimiento de tu palabra y que nos gocemos, y que nos alegremos de saber que hoy día fuimos escogidos, Señor, para ser parte de tu pueblo. Gracias por esta lección, gracias por este tiempo y como siempre dejamos todo en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ya, chiquillos, fue bacán poder volver a verlos, poder volver a estar con ustedes. Nos vemos
No sé cuándo me toca nuevamente hacer clases y quizás dónde voy a estar haciendo las clases. Hoy día me tocó aquí en mi casa, en Melosilla, así que eso, cuídense mucho, que tengan un buen tiempo, disfruten a su familia y lo más importante, prediquen el Evangelio, prediquen las buenas nuevas, que es lo único que hoy día nosotros tenemos la certeza que es lo que el mundo necesita. Así que los despido desde aquí, desde Melosilla, el bosque. Un abrazo, cuídense, chau. ¿Quién tiene ganas de gritar? Todo el mundo tiene que saber que Jesús les ofrece su amor. Mis amigos tienen que escuchar del poder que me trajo libertad. Voy a gritar, voy a cantar que el amor de Jesús para siempre será. Voy a gritar, voy a gritar, nunca voy a parar. No me avergüenzo de quién soy. Soy hijo de Dios. El mundo tiene que saber. Amo a Cristo. Su nombre está escrito en mi corazón y no puedo evitar que el mundo escuche por mi voz. Mi vida es Jesús. Un grito fuerte a Jesús. Todo el mundo tiene que saber que Jesús les ofrece su amor. Mis amigos tienen que escuchar del poder que me trajo libertad. Voy a gritar, voy a cantar que el amor de Jesús para siempre será. Voy a gritar, voy a gritar, nunca voy a parar. No me avergüenzo de quién soy. Soy hijo de Dios. El mundo tiene que saber. Amo a Cristo. Su nombre está escrito en mi corazón y no puedo evitar que el mundo escuche con mi voz. Mi vida es Jesús. Escucha bien mi voz, voy a gritar quién soy. Soy hijo de Dios y nada me detendrá. Escucha bien mi voz, voy a gritar quién soy. Soy hijo de Dios y nadie me vencerá. Escucha bien mi voz, voy a gritar quién soy. Soy